Hola, soy Gabriela Cámara y este podcast es parte de la celebración del 25 aniversario de Contramar. Espero que lo disfruten tanto como yo he disfrutado platicar con tanta gente tan maravillosa. Me llamo Gabriel Cámara, nací aquí en México. Toda mi vida me he dedicado a la educación y en mi familia pues tuve la oportunidad de poner lo mejor de lo que yo sabía de educación, y así se educaron Gabriela y Carlos, que son nuestros hijos, de Clara y de mí. Y eh, lo que he hecho con ellos lo presento yo como la prueba de que el respetar intereses, en aprender en diálogo, es lo fundamental. Y es el argumento. Es el argumento que yo he dado en muchas ocasiones. En alguna ocasión en Israel también dije que el argumento de que este aprendizaje en diálogo era lo que necesitábamos, lo veía yo en lo bien que han crecido tanto Carlos como Gabriela, y en este caso Gabriela destacando en el mundo de los restaurantes. Eso es lo que soy, y actualmente sigo trabajando en educación desde el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Y nada me da más gusto que empezar desde los orígenes, porque yo creo que nadie me conoce como tú. De hecho, me da miedo esta conversación porque pues, evidentemente que sabes de mí mil cosas y pensar en los orígenes de Contramar. Hay muchas vertientes por cuáles irse, pero empezar con la más emocional, pues es una aventura que me gusta tener contigo. Entonces, nada más quiero preguntarte cómo, no solamente cómo crees que Contramar llegó a tener 25 años en la manera en la que estos 25 años han transcurrido, sino un poco de tu perspectiva sobre mi haber encontrado una vocación en ese espacio en Durango 200 que podía haber sido, era un volado al aire, ¿no? De tantas maneras. Claro, eh, como tú dices, fue una vocación, marcó una vocación, pero dentro de un desarrollo que era lo normal desde lo que nos conocemos tú y yo. O sea, tú desde chica has sido independiente y te hemos alentado la independencia, ¿no? El hacer cosas que te interesan a ti. Por ejemplo, cuando terminaste la primaria, que tuviste un año para estudiar lo que te interesaba, y te interesó la veterinaria y te fuiste a trabajar con veterinarios. Aunque había salido muy bien en la primaria, también porque querías acompañar a Medangui para ir al Marymount en Cuernavaca. Pero en el fondo era alentar lo que te interesaba hacer a ti. Eso fue lo importante. Y por eso digo que iniciar una aventura con otros compañeros, como fue Contramar, era lo normal. Y lo que de nuestra parte hicimos fue echarte la mano en todo. En todo, Yo en me todo. acuerdo un evento cuando ya al final estaban ustedes arreglando las cosas y finalmente llegaron, pero a última hora, un grupo de equipales para el bar y no tenían, bueno, yo ayudé ahí con dinero para pagar el equipaje. O sea, es echarte la mano siempre, y por eso tú siempre nos echas la mano. Y después de esto, ¿qué se dice? Que se dice que la historia de Contramar está salpicada de cosas muy generosas. Mm. Yo, quizá lo que más me impresionó, hasta escribí algo que otros aprovecharon, eh, la hospitalidad chilanga, la generosidad chilanga, cuando durante el terremoto ustedes abrieron Contramar y la gente venía, dejaba sus cascos, sus palas y comía en mesas abiertas, en donde se servía una comida simple, abundante y
y refresca, agua de sabores. Eso fue impresionante esos días. Y todo lo que vive uno con los muchachos que han estado ahí desde hace tantos años. El cariño que uno siente cuando llega a Contramar. Cuando llego yo a gorrear la comida a Contramar. Bueno, pues que literalmente ha sido parte de ese lugar desde que empezamos. Y ¿tú qué pensabas que iba a pasar? O sea, cuando en algún momento te imaginaste que iba a ser Contramar, o ni siquiera te importaba. No, O sea, no era algo que te preocupaba. no, yo creo que lo sorprendente es lo que ha sucedido, no lo que anticipaba uno. Uno anticipaba, pues, es un proyecto de jóvenes, pero poco a poco se fue armando y hay que decirlo, lo que tú has llegado a ser como chef, como organizadora de eventos, lo que se ha filmado sobre esto, era impredecible. Lo único que puede uno como padre o como gente que te conoce es esperar lo mejor. Y esa es la sorpresa, que fue lo mejor. Siempre podía haber sido más, pero lo que hay nos satisface profundamente. ¿En qué sentido dices que siempre podía haber sido más? ¿O podía haber Porque sido...? siempre, a ver, decir eres lo máximo, pues es una manera de decir, pero siempre arribita de lo máximo hay otros máximos en la vida, en todos sentidos, ¿no? Lo que digo yo es que uno no puede sino festejar, aplaudir, gozarse con el éxito de los demás, sobre todo cuando el demás es tu hija. No, y así lo he vivido yo también, que a mí lo que me gusta mucho de escuchar esto de ti es como, siento que así como tú como papá, nada más me alentaste a que pasara lo mejor que pudiera pasar, o que pasara lo que tenía que pasar, dadas las circunstancias, yo así me siento en Contramar. Yo en Contramar me siento como que es un milagro que ha sucedido frente a mí. Sí, bajo mi dirección, sí, bajo mi ciertos ideales o ciertos principios o cierto, eso es indudable. Pero es como un espectáculo que se ha ido desarrollando frente a mí de una manera sorprendente para mí misma, como algo que tiene vida propia, como algo que se va desenvolviendo. Evidentemente no es una como no son solamente casualidades una encima de la otra. Es mucho trabajo preparado, es mucha dedicación, es mucho pensar en qué está bien poner acá, qué está bien poner allá, que si tenemos solamente la decoración que tenemos, que si se cambia, que si no se cambia, que como sí son muchas cosas que se piensan. Pero parece mucho más una serie de casualidades a mis ojos, a lo mejor de lo que parece a los demás, o no sé, como que no me siento tan, sí sé que yo hice Contramar, pero te quiero preguntar más, quiero que elabores más sobre esa sensación que tengo yo, como de el milagro de lo que sucede ahí todos los días, que me rebasa incluso a mí. Bueno, yo creo que es muy saludable tener esa actitud, que en el fondo es humildad, es decir, uno no es tan capaz como pudiera uno imaginarlo o quererlo. Entonces, lo que sí es cierto es que aceptando esta visión sensata, humilde en el sentido de saber que no lo podemos todo, reconocer, Gabriela, lo que uno tiene como don. Y lo tiene como don tanto por dotación biológica, porque eres sana, porque eres inteligente, y porque has tenido un entorno de afecto, de aliento, una familia muy amorosa, y tú has logrado hacer una síntesis de lo detallista con una memoria estupenda. Esta es tu dotación biológica, una memoria extraordinaria, una memoria visual fantástica, con una visión amplia de arriesgue.
¿quién hubiera pensado que ibas a tener un restaurante en San Francisco? Y sin embargo te aventaste. ¿O quién hubiera pensado que te has aventado a hacer series Iron Chef y cosas de estas? Bueno, entonces, con humildad aceptar que hay algo que tienes de lo que conviene sentirse orgulloso, pero dentro de el entorno en el que lo lograste, sin el cual no lo hubieras logrado. Una dotación biológica, crecer sanamente en Tepoztlán, en un entorno en el que te permitió conocer diversos mundos, te permitió conocer la vida ordinaria de un pueblo de México, en donde algunas personas hablaban todavía náhuatl, donde las costumbres todavía se mantienen muy pegadas a la tierra. Me acuerdo una vez que murió la mamá de una amiga tuya y ustedes fueron al velorio y tú nos dijiste al llegar que le habías tocado la mano a la difunta. Bueno, o cuando murió tu ¿Y Vianney. cuántos años habré tenido yo? Pues, 6, 7. probablemente tú te acuerdas más que yo. Entonces, sí, Sí, aprender vida de a convivir, ahí. Y luego también la oportunidad de como tu madre tiene familia en Italia o en Estados Unidos, pasar temporadas de chica en otros países, ir a la escuela cuando tenías apenas 6 años o 7, aprender italiano con otros compañeros, o en Estados Unidos, esa visión muy rica, más bien ese entorno, el entorno es el que te dio la visión de probar, de intentar. No eres tímida, ¿no? Al contrario, uno tiene que defenderse. Pues así me educaste tú, será tu culpa. Oye, y a ver, no, digo, esto es, de lo que se trata, esto es de tener conversaciones con personas importantes para mí y para Contramar y para esta historia de 25 años de este lugar que se ha vuelto emblemático, un hito, un referente en la colonia Roma, en la Ciudad de México, en la comida mexicana que hoy en día tiene como tanto revuelo, tantos reflectores puestos en la complejidad, en la variedad, en la diversidad. Creo que empezar con mi papá, que es una persona, además, no solamente eres mi papá, eres una persona muy importante en muchos sentidos en mi vida, en mi educación, literalmente ha sido mi maestro más importante, yo creo que en la vida. Entonces, por eso me conmuevo mucho. Esas fotos que me estás enseñando a leer a escribir cuando soy chiquita, y que entré a primero de primaria y ya sabía leer y escribir, y entonces me pasaron a segundo. Entonces, nada más voy a explicar para el público, no sé cómo lo vaya a dictar Jorge, pero cuando yo salí de la primaria acaba de cumplir 11 años. Entonces, como era muy chiquita, tuve ese año sabático, tuve la audacia de decirles a mis papás, pues, me toca un año sabático, porque aparte de mi papá, que se dedica a cosas de educación, siempre se la pasó diciéndome que me saliera de la escuela, que porque en la escuela no aprendía, que donde se aprendía era donde uno tenía gente que le podía enseñar lo que quería aprender. Pero bueno, uno aprende siempre, y en la escuela aprendí muchas cosas. Y sobre todo, claro, como tú dices, vivir en Tepoztlán, en ese momento, cuando estuvimos a vivir a Tepoztlán, en 1980 yo empecé la primaria, y era un Tepoztlán muy distinto a lo que es ahora. Era un pueblo muy pequeñito, teníamos milpa ahí enfrente. O sea, el pueblo no era en lo que se ha convertido hoy en día. Y efectivamente ese origen da la casualidad, y yo sí creo que en gran medida, y no sé si el hilo conductor de este podcast o de esta serie va a ser así como la chiripa, la suerte, el estar en el lugar correcto, en el momento correcto.
no, at the right place at the right time, o cómo es, the right place at the right time, porque siento que eso fue Contramar, que de repente abrir un lugar en la colonia Roma, cuando un lugar nuevo con esta filosofía que no era algo nuevo para nosotros, esta cosa de la granja a la mesa, es como habíamos comido siempre en la casa, como nunca yo abrí Contramar pretendiendo hacer un restaurante que cambiara el hilo de la gastronomía internacional. Bajo ningún concepto tenía yo esa pretensión. O sea, si hay algo en lo que tú anotas de humildad, que es muy importante, es una cosa más como yo hice lo que yo creía que podía estar bien para ese entorno y resultó que sí funcionó. Pero, ¿de dónde? Quiero que hables más de esa casa en la que crecimos, esa casa que tú hiciste en Tepoztlán, bueno, tú y mi mamá, y quiero que hables más de esos orígenes, de esa educación mía que luego sirvió tanto para poder hacer el restaurante que hice. Pues básicamente porque es mi filosofía educativa, mi posición ante lo que es la relación humana, respeto al otro por la inmensidad, el misterio insondable que somos cada uno de nosotros, que no tenemos derecho de imponer, simplemente acompañar el cambio. Cuando yo pongo como centro del trabajo que hago el diálogo tutor, el diálogo entre iguales, entre quien quiere aprender algo y quien lo ofrece gratuitamente como un acto de amistad, es lo mismo que hago yo o que hice yo con ustedes. Primero que nada con Clara, ¿no? Tu madre, y luego contigo cuando naciste tú, y luego con Carlos, el tener un entorno hogareño en donde se respeta a cada persona dentro de la inmadurez que pide el crecimiento, ¿no? Los caprichos que puede hacer un chiquillo o una chiquilla, tolerando esto, pero siempre respetando el ritmo de cada uno. Yo creo que alentar intereses es para mí la principal tarea en la vida, alentar intereses. Trabajo en educación y eso es lo que hago, pero fundamentalmente a tu pregunta de en qué entorno, en un entorno en donde cada uno de ustedes, Clara, tú, Carlos, era una persona independiente dentro de la casa para que pudieran hacer lo que cada quien quisiera hacer, lo que te interesaba a ti. Y luego también, como todo padre, toda madre, orientando a lo que nos parecía a nosotros mejor. Cuando teníamos, por ejemplo, chivas en la casa y había que ordeñarlas, bueno, darles la oportunidad de que aprendieran a ordeñar, o la oportunidad de que cuidaran gallinas. No nomás la oportunidad, la obligación. Por eso, sí. es una no, totalmente. forzada. No, pero esa es una educación. No, yo pienso en mi educación y me parece idílica, porque además no tengo ningún recuerdo, o sea, sí, evidentemente que uno tiene recuerdos de cuando me regañaban y no te dejaban hacer lo que querías, lo que sea, pero el gran recuerdo en mi memoria, lo que hay son puras cosas muy bonitas y momentos muy divertidos y interacciones muy relevantes para lo que yo hoy en día soy. Yo en mi vida me imaginé poder tener esta conversación contigo a mis 48 años recién cumplidos. Y a tus 93 años, yo y algunos meses. Y algunos meses. Tú no tan recién cumplidos. Exacto. Pero, ¿cuándo uno iba a pensar que se iba a poder cosechar tanto? Yo no. Y de ese, por eso digo que está arriesgado haber empezado esta serie de conversaciones contigo, porque es como, después de esta conversación, no sé si una me va a parecer tan relevante, porque esto me parece relevante para mi vida. Me da hasta pena que estén escuchando personas que me acaban de conocer el día de hoy, algo tan íntimo. Pero verdaderamente
la bendición más grande de mi vida han sido tú y mamá. Tú y mamá y la vida que me han dado y la familia entera que ha sido pues muy idílica. A veces hasta pena da tener una familia tan perfecta. A mí cuando me decían de chiquita, pero tu papá no le pega a tu mamá ahí en el pueblo, ¿no? Y yo no entendía ni de qué me estaban hablando, pues no era ni una posibilidad. Pero para mí fue muy importante crecer en un pueblo donde la vida cotidiana de la gente con la que yo compartía era tan distinta a la mía. Y tan distinta y sobre todo donde yo podía ver la vida de los demás con ese lente que tú estás ahorita describiendo, como de ver al otro buscando el valor en el otro, no tratando de ver la diferencia como algo menor o superior, sino ver al otro como otro, nada más, como un y igual. No es como condescendencia, No. es que al aceptar la diversidad, eso, nos conocemos más a fondo nosotros, cada uno de nosotros. La diversidad no quita nuestra individualidad, la profundiza. En la medida que tú reconozcas la riqueza de otros, tu riqueza se acendra. Desde chiquita lo he sabido, pero de veras es una chinga tener a un papá como tú, porque esa magnanimidad y esa profunda sabiduría te obliga a ser una persona muy responsable y muy agradecida. Y siempre, evidentemente, que también yo les he transmitido a todas las personas con las que me he llevado, yo creo, con las que he tenido el gusto de compartir y de compartirte a ti, yo les he transmitido pues esta admiración que tengo, este respeto y este enorme agradecimiento. Al final es agradecimiento a ti. Y en Contramar creo que no hay nadie que no te vea con esos mismos ojos, ¿no? Han tenido el gusto de contar con tu consejo, con tu ayuda, con tu apoyo, con tu magnánima persona. En parte es un mito, ¿no? No, pero por eso son los mitos. Se hacen y se hacen más y más. Pues sí, mientras no los mitos en parte funcionan. Eso. Y funcionan porque se siguen comprobando. Claro. Pero evidentemente, entorno es destino, pero lo más bonito es que podemos cambiar el entorno. Y esa esperanza, eso es lo que para mí ha sido el hilo conductor de Contramar. De siempre creer, de siempre saber que se puede ser mejor o que puede ser lo que tú quieras ser si tienes el apoyo para hacerlo. El apoyo. Alentar intereses es lo que debemos hacer. Porque alentar intereses es respetar el camino del otro. Ver que no es menos ni más que tú, es otra persona de la que nos enriquecemos. ¿Ven? Eso nos hace con un falta. Papá así ya uno qué. Bueno, pues ¿qué de eso se trataba. Pero de veras, cuando a mí me dicen, es que qué bárbaro lo que haces, yo nada más digo, es que no tienen idea, es lo mínimo que puedo hacer viniendo de donde vengo. Y sí lo siento. Y sí siento que Contramar es lo mínimo que yo pude haber hecho. O sea, no lo mínimo Contramar, pero que esa filosofía o las cosas que parecen tan extraordinarias, que simplemente es tratar a todos bien y tratarlos con el agradecimiento de que están comprometiéndose a un proyecto que es una idea mía, ha resultado en un equipo de trabajo muy ideal que desde fuera se ve como, ay, qué bárbaro, ¿qué hacen? ¿Quién es tu director de recursos humanos? Pues nada más le pago bien a la gente y les agradezco lo que hacen. Y de veras, viniendo de alguien, o sea, viniendo de ti y de mamá, no podría yo hacer menos. Y lo digo de veras con todo mi agradecimiento. Pero, ¿cómo volver, a tener un poco más de contenido, un poco más crítico, no más crítico, pero tú me dices todo lo que te parece, que naturalmente te parece ha funcionado en Contramar por como yo soy o por de dónde vengo, de ustedes, de la manera tan extraordinaria en la que ustedes me pudieron educar, también por la suerte que ustedes tuvieron de ser quienes eran, ¿no? Yo sí siento que hay algo
muy, muy extraordinario de poder venir de los abuelos que venimos, de tus abuelos, o sea, de esa, de esa, de esa línea ancestral de tanta bondad, pues está difícil portarse mal, ¿no? Para mí, de hecho, yo creo que el gran reto en la vida es poderme revelar o haberme revelado ante gente que, además de saber que me tenía que revelar, iban a aceptar que me revelara casi casi que como fuera, o que me construyera yo mi identidad casi casi que como fuera, pero es muy difícil construirse una identidad queriendo ser tan distinta o queriendo ser distinta cuando uno está tan convencido porque me educaron muy bien. Siempre digo, Carlos y yo siempre decimos, lo mejor que hicieron es educarnos pensando que nos estaban educando bien, porque entonces nosotros nos tenemos que, o sea, nos sentimos comprometidos a seguir un poco este legado de ustedes. Y de verdad, comprometidos con gusto, con alegría de hacerlo así. Pero, ¿qué te sorprende de mí en términos del contramar? ¿Qué te parece que no iba dentro del guión, o no del guión, porque no esperabas un guión de mí, pero ¿qué te sorprende de, y yo sé que vas a decir que qué más te va a sorprender que la vida y que qué más te va a sorprender que el milagro de todos los días y con tu bondad y tu luz no puedes más que decir cosas a lo largo de esas líneas, pero que si hubiera algo que tú dijeras, de veras, esto sí no sé de dónde lo sacó Gabriela, ¿qué es? ¿O de dónde se inventó Gabriela esto en Contramar? Yo creo que es continuidad. A ver, 25 años significa constancia, y constancia significa negociación continua, tolerancia, significa firmeza, significa una dosis enorme de afecto para perdonar, para seguir adelante. Es decir, 25 años se concentran, se acumulan seriadamente como una unidad que estás festejando ahora, cuando ha habido esta constancia, esta permanencia en el deseo de continuar en este entorno humano en el que tenemos que perdonarnos, en el que nos alentamos, en el que nos alegramos, nos enojamos. Es continuidad de lo que es la familia. No que nuestra familia sea extraordinaria por muchas cosas, sino por esta elemental que hemos estado juntos. Estar juntos significa tolerarnos. No todo es ventaja. Y Contramar no ha sido distinto. Y el hecho de haber sobrevivido esto es que nos hemos querido en el fondo. Ustedes, cuando yo veo a los muchachos, el afecto con el que nos reciben, cuando los saludamos, lo que han durado, los años que han trabajado ahí, lo contentos que se ven. Claro que materialmente están bien, es un restaurante exitoso, el ver esto alienta, ¿no? El ver mesas vacías, pues ha de deprimir un poco, pero a lo que voy es la continuidad de un entorno de tolerancia, de compromiso. Ese es básicamente lo que nos falta. Cuando tú decías, esto que tú viviste en la familia, pues debería de ser de todos. Lo que hay que hacer es multiplicar esto. Para eso estamos, para aceptarnos. Ay, Gabriel, es que tiras estas bombas que yo de veras ya no sé qué más decir más que seguir en este agradecimiento tan profundo de haberte tenido. Y yo haberte tenido como alumno.